Hola queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal. En el video del día de hoy estaré hablando respecto a los estados financieros. Muchas veces se escucha por ahí hablar de estados financieros. Probablemente si no eres contador vendrán muchas incógnitas a tu cabeza. Una de esas incógnitas sería ¿qué es un estado financiero? ¿A qué nos referimos al hablar de estado financiero? Justamente realicé este video con el objetivo de poder conocer a qué llamamos estados financieros y también poder identificar cuántos son y cuáles son. Algo que me gustaría mencionar en esta parte es que el tema de estados financieros a nivel general no es complicado. Entonces, sin más que decir, empecemos con el video. Primero vamos a iniciar con la definición. Normalmente los estados financieros algunas personas lo denominan como informes financieros. Dichos informes o estados son reportes que nos van a servir como base para que nosotros como profesionales podamos evaluar la capacidad y el desempeño que muestra una determinada empresa. En base a los resultados que nos muestren los estados financieros vamos a poder conocer cómo se encuentra nuestra empresa. Por ejemplo, conoceremos puntos específicos en lo que refiere a la liquidez, a la rentabilidad, caja y el efectivo. Hasta aquí ya tendremos claro qué es un estado financiero. Ahora veremos las características de los estados financieros. Los estados financieros cuentan con 4 principales características, las cuales son comprensibilidad, relevancia, confiabilidad y comparabilidad. En el caso de comprensibilidad, básicamente va a hacer referencia a que los estados financieros deben ser comprensibles para con los usuarios. Es decir, los usuarios tienen que lograr comprender los estados financieros y también saber cómo es que funcionan, porque no todo es números. Cada estado financiero debe contener su respectiva interpretación de manera que sea más comprensible para la persona que lo está revisando. En el caso de relevancia, básicamente se refiere a que los estados financieros deben brindar información relevante, es decir, brindar información fundamental y trascendental, ya que en base a esto se va a poder tomar decisiones dentro de una organización. En cuanto a la confiabilidad, se entiende que toda la información que está reflejada en los estados financieros no debe contener errores, es decir, la persona que está revisando los estados financieros debería confiar al 100% en que la información es la adecuada. Por último, tenemos la comparabilidad. Esto hace referencia a que los estados financieros deben poder compararse entre uno o más periodos, es decir, podemos comparar estados financieros del 2022 con el año 2023. Al mismo tiempo, también podríamos comparar periodos mensuales. Todo este tema de comparabilidad al final nos va a ayudar a evaluar el desempeño de cada movimiento que realizamos. Ahora hablaremos respecto a la importancia de los estados financieros. Los estados financieros, con el pasar de los años, se ha convertido en una herramienta útil dentro de una organización, ya que posee información clave para tomar decisiones correctas y adecuadas. Dichas decisiones se van a tomar en base a las cifras obtenidas de los estados financieros. Al mismo tiempo, los estados financieros son importantes ya que nos van a permitir conocer la parte financiera de la empresa y también nos va a ayudar a evaluar la solvencia y la liquidez de la empresa. Bueno, ahora mismo estamos visualizando los estados financieros, los cuales vienen a ser 4 más las notas a los estados financieros. El primer estado vendría a ser el estado de situación financiera, el segundo el estado de resultados, el tercero el estado de cambios en el patrimonio y por último el estado de flujo de efectivo. Una vez que ya hayamos identificado los estados financieros, vamos a pasar a ver este cuadro que es muy importante, ya que necesitamos conocer sí o sí esta clasificación básica, el cual consta en que el activo, el pasivo y el patrimonio son elementos del estado de situación financiera y en el caso de los ingresos y gastos son elementos del estado de resultados. Más adelante explicaré cada elemento. Ahora empezamos con la explicación del primer estado financiero. El estado de situación financiera es un estado que nos va a mostrar todos los derechos y las obligaciones que tiene una entidad en una fecha determinada. Este estado se va a encargar de alguna manera de resumir toda la información de los otros estados financieros y aparte de ello también va a mostrar información específica de acuerdo a la entidad. En el caso del estado de situación financiera se estructura tal cual se muestra en la imagen. Por un lado tenemos todo el activo, los cuales se dividen en activo corriente y el activo no corriente. Por el lado derecho tenemos el pasivo corriente y el pasivo no corriente y debajo tenemos el patrimonio. Esa es la forma correcta en la que debería estructurarse un estado de situación financiera. Ahora pasaremos a explicar lo que les comenté hace un momento y es respecto a los elementos del estado de situación financiera. Los elementos, como bien lo dije, son 3: activo, pasivo y patrimonio. Estos términos en verdad son muy utilizados en contabilidad y es fundamental que nosotros sepamos conceptualizar correctamente cada término, ya que al hablar en general de estados financieros necesariamente cada rato vamos a estar repitiendo bien activo, bien pasivo o bien patrimonio. Entonces empezaremos a definir cada elemento.
Empezaremos por el activo. El activo es un conjunto de bienes que una empresa ha adquirido ya sea a corto o largo plazo. Mediante estos activos una entidad va a poder obtener beneficios, en otras palabras, ingresos económicos. En el caso del pasivo lo vamos a definir como deudas y obligaciones que tiene una entidad con otra persona, y obviamente estas deudas de alguna manera van a generar una disminución en cuanto a los fondos de una determinada empresa. En esta parte podemos mencionar ejemplos como préstamos, salarios de los trabajadores, entre otros. En el caso del patrimonio neto va a hacer referencia a la diferencia que va a existir entre la resta del activo menos el pasivo. A ese monto lo conoceremos como patrimonio neto. Es por ello que se define como un conjunto de bienes y derechos en un periodo determinado. El estado de resultados también se le conoce como el estado de ganancias y pérdidas. Este estado nos va a mostrar un resumen de resultado que se haya obtenido en un determinado periodo. Al hablar del estado de resultados es necesario hacer hincapié en sus elementos, los cuales son ingresos y gastos. A referirnos a ingresos entendemos que es incremento económico, y a referirnos a gastos entendemos que es disminución, es decir, salida. Ambos conceptos nos llevan a entender que si los ingresos son mayores que los gastos, vamos a obtener una utilidad. Sin embargo, si los ingresos son menores que los gastos, ahí tendríamos pérdidas. El estado de cambios en el patrimonio hace referencia directamente a todas las variaciones que sufre el patrimonio de la entidad, esto en determinados periodos. Normalmente este estado suele modificarse cuando existen cambios en el capital, también en el tema de las acciones, también podría ser en cuanto a las reservas y entre algunas otras cosas. Continuamos con el estado de flujo de efectivo. Este estado nos va a brindar información netamente del efectivo, es decir, dinero en efectivo. Este estado es muy necesario ya que en base a los montos que refleja vamos a poder evaluar la capacidad que tiene nuestra entidad para poder generar efectivo, y esto obviamente va a permitirnos tomar decisiones netamente económicas. Por último, hablaremos acerca de las notas a los estados financieros. Si bien es cierto, estas notas no se cuentan como un estado financiero, sin embargo, siempre acompañan a todos los estados financieros, ya que van a ayudar a describir todas las partidas que se presentan en todos los estados. Estas notas tendrán información explicativa. Bueno amigos, eso sería todo. No olviden suscribirse a mi canal, regalarme un like y activar la campanita de notificación para que nuestra comunidad crezca. Nos vemos en un próximo video.